estamos con Estela Díaz, la compañera Estela Díaz. En el módulo 4, eso Estela, también te decimos, como el cierre de este trayecto. Entonces un poco los desafíos que nos proponemos en este último módulo es pensar hacia adelante, ¿no? En este post-pandemia, en qué va a pasar después, en esto un poco que te adelantaba Pate, de pasar quizás de los derechos humanos como instrumento de defensa para que no sean vulnerados, a pensar la política con perspectiva de derechos humanos. Entonces, sobre lo que te decía Pate, de que muchas veces también las luchas se fragmentan y se ven como luchas aisladas de las otras, nosotros te queremos preguntar cómo vos ves que la perspectiva en derechos humanos puede ayudar a verlas como una sola lucha, y cómo también pensar estos desafíos que se vienen de la fragmentación y otros después de la pandemia. Esa es un poco la primera. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta. Yo creo que hay algo que para nosotros y para nosotras en la historia de la Argentina nos marca un cambio significativo en todo lo que tiene que ver con el paradigma de los derechos humanos, y eso tiene mucho que ver con la última dictadura cívico-militar. Hemos tenido historias largas de luchas por derechos que podemos inscribirlas en toda la historia de la humanidad y nosotras pensarla en clave latinoamericana y en clave argentina, pero me parece que ahí hay un momento claramente significativo de esta transformación. Y tiene que ver, y yo quiero por ahí inscribirla, porque como la perspectiva desde la que la voy a pensar es sobre todo de la inclusión de la perspectiva feminista o de género en los derechos humanos, voy a plantearlo en torno también a lo que ha significado que las figuras emblemáticas de esa lucha sean mujeres, ¿no? Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que toman además en la resistencia a la dictadura un emblema, ¿no? Que es el pañal, que es el pañuelo, con el que es el símbolo de esa resistencia, que después podemos ver más adelante que también se vuelve verde en otras luchas de derechos por la vida de las mujeres. Pero a mí me parece que esto es claramente significativo porque marca el derrotero de lo que ha sido la lucha de todos los derechos en la Argentina post-dictadura. Y después hay todo un debate internacional, podemos mirar los tratados de derechos humanos, los logros en tratados, en convenciones, en legislaciones, pero me parece que ahí se inscribe un camino de la política de la Argentina que la marca la consigna memoria, verdad, justicia, y además una resistencia que tiene un fuerte contenido pacífico, no revanchista, todo lo contrario de lo que quienes son opositores a los temas de los derechos humanos plantean, es la marca de este derrotero de lucha, y eso ha asignado para mí cómo se ha desplegado el movimiento social, el movimiento político, el movimiento sindical y la pelea por derechos todos estos años. Creo que de ahí es donde han venido, bueno, reivindicaciones que fuimos conquistando a lo largo de este tiempo, y que en el camino de esas luchas se inscribe temas como la igualdad de género, la no discriminación, la diversidad sexual, los derechos de otras minorías, los étnicos raciales, y una perspectiva que empieza a verse como en intersección de luchas. A mí me parece que nosotros llegamos a este camino después de 4 años de gobierno nacional de Cambiemos, y en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy ahora como ministra de las Mujeres en la provincia y soy de la ciudad de La Plata además. Nosotros qué vemos después de estos 4 años, que fueron 4 años de resistencia de movimientos sociales que han sido muy inspirados por esta perspectiva de defensa de derechos. ¿Y quiénes resistieron? Fundamentalmente el movimiento sindical, los movimientos sociales y el feminismo. ¿Y qué logra el feminismo? Para mí, que tuvo una enorme potencia política y capacidad de interlocución en la sociedad, logra plantear una intersección de temáticas. Decir, nos movilizamos, estamos justo
cercanos a 5 años del 3 de junio, del grito del Ni Una Menos, nos movilizamos en contra de la violencia de género, pero esa violencia de género intersectó otros debates después. Dijo, si nos matan, paramos las mujeres. Entonces discutió la falta de trabajo, la desigualdad económica, social, y cuestionó el neoliberalismo. Y entonces allí desigualdad social, discriminaciones, violencias, empiezan a ponerse en cuestión, ¿en qué sentido? Además, en un sentido que no es casual que haya tomado una fuerte impronta internacionalista. El movimiento de mujeres empieza en el mundo a desnudar lo devastador y desigualador de ese modelo, incluso en los países centrales. Y ahí me parece que hay una perspectiva que plantea cómo las luchas por los derechos son luchas que se deben mirar de manera integral. Tal vez la lógica política de los 70 estaba más asociada a pensar que había como luchas prioritarias y luchas secundarias, ¿no? Entonces, la lucha de clases, la lucha en contra del poder de facto eran como luchas principales, y había otras que podían tomarse o no tomarse. Tenemos algunas experiencias de movimiento, como los movimientos de liberación homosexual, que eran discriminados hasta por los propios sectores de izquierda en aquel tiempo. Hoy me parece que tenemos una mirada de una integralidad, de pensar que en realidad tenemos que discutir los derechos que hacen a la redistribución junto con los derechos de identidad y culturales. Y eso viene para los desafíos que vamos a tener post-pandemia, y me parece que hoy, en los debates de cuidarnos, de las políticas de aislamiento social preventivo obligatorio, de aislar barrios para proteger, de un Estado que te dice, estoy presente porque pongo toda la fuerza en el sistema de salud, miro qué afecta a la economía porque la tengo que paralizar para cuidar la vida. Y podemos mirar nuestro paradigma y miremos no en Latinoamérica, miremos lo que está pasando en Brasil. Y entonces te plantea un Estado presente, un Estado que cuida la salud pero que mira la economía y que plantea una ética en relación a eso, y eso para mí es una perspectiva que se liga con cómo miramos que se cumplan los derechos de las personas. Los derechos de las personas se concretizan en acceso a la salud, en acceso a la educación, en derecho a tener un ingreso, en derecho a tener igualdad de género y de representación. Bueno, hoy me parece que estamos en un contexto que nos permite tener una mirada más integral de los derechos. Y eso es una potencia en torno al debate de modelos sociales, económicos, y creo que es la disputa que está dando el gobierno nacional, el gobierno de nuestra provincia, y las propuestas que dicen, bueno, vamos en este sentido. Y ahí me parece que una oportunidad que nos da este contexto es sobre el tema de cuidado que vos me preguntabas, Juan, recién. Porque se colocó como en primer plano el cuidar, porque lo que nos amenaza es la pandemia, y es una amenaza a la vida, es una amenaza a la salud. Entonces aparece que cuidarnos y cuidar al otro es fundamental, y que hay un Estado que te cuida, pero además te cuida de la salud, pero también te cuida de la economía. Y te cuida en torno a las cosas que te faltan en este contexto que tenés que parar la economía, que tiene que pasar todo lo que sabemos que está pasando con la situación de cómo se enfrenta esto que está ocurriendo. Y ahí hay una ética, hay textos que sacan desde Presidencia todos los días, y a mí me gustaba uno que sacaron hace como un mes que se llamaba La ética del cuidado, y que creo que es una enorme oportunidad, porque justamente cuidar es un lugar tan femenino, y es un lugar tan desvalorizado social y económicamente, y tan invisibilizado como una acción fundamental que genera riqueza, que nos hace mejores personas, que nos construye en empatía con el otro, que es el lugar tan femenino, porque las mujeres cuidamos siempre en la sociedad, cuidamos en la casa, cuidamos en el ámbito comunitario, e incluso cuando trabajamos en el trabajo remunerado, la inmensa mayoría de nuestros trabajos son trabajos que de alguna u otra manera están ligados a los cuidados. Y esto hoy está tomando un valor social y una visibilidad que yo creo que es una enorme oportunidad que nos da para el conjunto, ¿no? Para que nos miremos como sociedad en torno a cómo valorizamos esto de otra manera, para nuestras vidas personales
y para el rol del Estado también, y entonces también para que nos ayude a pensar cómo afrontamos desigualdades históricas que vivimos las mujeres siempre porque fuimos las que en la sociedad cuidamos, y esto sin valor, sin reconocimiento y con, al contrario, ¿no?, enormes dificultades que eso nos generaba a la hora de hacer nuestros recorridos profesionales, personales, laborales. Entiendo, algunos hablan de que estamos en la cuarta ola feminista, y que esta cuarta ola feminista tiene como este carácter para mí que es desde el sur. Por eso el Ni Una Menos, que rompe el 3 de junio del 2015 y que cobra esa masividad gigantesca y esa posibilidad de visibilidad de este movimiento, enseguida se hace internacionalista, y es el sur, los sures, no solo de América Latina, sino los sures mundiales, que son los que marcan una agenda muy fuerte de movilización y de resistencia y de enfrentamiento a la financiarización del mundo que nos lleva a una gigantesca deshumanización, ¿no? Y el feminismo muestra como un camino de posibilidades de encuentro, de debate, de puesta de abrazo, de resistencias a las formas más brutales que el neoliberalismo expresa, y esto lo podemos ver tanto en los países del sur, como lo podemos ver también en los países centrales, ¿no?, que incluso empiezan a mirar a Latinoamérica como países que dan posibilidades de alternativas frente a desigualdades que golpean hoy también en los países centrales. Bueno, estamos viendo en estos días lo que pasa en Estados Unidos, y es tremenda las imágenes.